Hey, muy buenos días familia, ¿qué tal? Bienvenidos, qué alegría poder saludaros, qué alegría poder mandaros este mensaje y qué ganitas de daros un abrazote enorme a todos. Ya sabéis que nosotros en Salem Barcelona nos encantan los abrazos y se echan muy en falta. Yo espero que me los estéis guardando todos los abrazos y cuando nos veamos podamos abrazarnos. Tengo un amigo que dice que me los está guardando todos, pues yo lo mismo, los guardo todos y los espero todos. Y también esta semana hablaba con mi madre y es cierto que hay ganitas de juntarnos para alabar y adorar a Dios juntos. Pero de momento toca esperar, todos en casa, familia, chavales, jóvenes, todos en casa, no la liemos, porfa, todos en casa, es súper importante. Muy bien, esta mañana, para comenzar, tengo una pregunta muy fácil, que es, ¿cómo va tu puzzle? Pues si tú no escuchaste el mensaje de la semana pasada, dirás, este tío que está diciendo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo va tu puzzle? Y es una pregunta relacionada con una anécdota que mi padre contaba en la predicación de la semana pasada y que para mí es totalmente acertada. Porque uno lo poco que ve ahí por las redes y tal, no hay más que pastores, predicadores y todo el mundo ahí dando su opinión de Dios, no de Dios, el coronavirus, no sé qué. Yo esto lo llamo, siempre me ha pasado esto y otros temas, lo llamo el complejo de Piratas del Caribe, que es ese deseo, ese anhelo de encontrar la copa de la vida, el misterio de no sé qué, cuando Dios simplemente nos dejó la Biblia con un montón de tesoros increíbles que no cambian, que hablan sobre nosotros, sobre cómo tenemos que trabajar con nuestras vidas y lo demás. Y ya se verá, vamos día a día, familia. Y ese es el deseo, que hagamos nuestro puzzle y en el otro lado del puzzle, que está todo lo que Dios sea, pues ya lo veremos cómo queda. Nosotros no somos Dios y sinceramente si Él no nos lo ha revelado en la palabra, pues ¿para qué vamos a estar dándole tantas vueltas? Vamos a hacer lo que está en nuestras manos. Os animo a eso, familia. Muy bien, dicho esto, el mensaje de esta mañana, bueno, ¿cómo va tu puzzle? También mi padre la semana pasada nos animaba a ocupar este tiempo que tenemos libre para hacer cositas, ¿no? Practicar cosas que habíamos dejado, empezar nuevas, es decir, diferentes cosas. Y él también nos enseñaba algunos libros para leer y tal. Hay una revista que me encanta, que la compro desde hace años, es mensual, y que normalmente con las faenas del mes y con el trabajo y demás cosas no la puedo leer, la tengo que ojear un poquito por encima, solo leo algo, pero ahora con el tema del confinamiento me encanta porque puedo leerlo perfectamente y esta revista se llama, te voy a enseñar, se llama Gigantes. Si te gusta el básquet seguro que conoces, esta es la Biblia del baloncesto, permitidme esta broma, si te gusta el baloncesto, Gigantes es una revista genial que sale cada mes y que habla sobre pues, todo lo que tiene baloncesto, NBA, y ahí me encanta, como sabéis, el básquet es mi deporte favorito, y encima coincido que este mes que estamos de confinamiento, justo ha salido el número especial que es de Kobe Bryant, que como sabéis, falleció no hace mucho tiempo, una auténtica estrella, un hombre para mí, uno de los mejores jugadores de la historia. Yo no puedo contar la cantidad de horas que este tío me ha hecho feliz a mí, no lo puedo contar. O sea, mis mejores recuerdos de baloncesto empiezan en las madrugadas en mi casa con mi hermano Mois, viendo de NBA con Kobe Bryant, con Shaquille O'Neal y luego todas las demás cosas. Así que no puedo contar la cantidad de horas que este hombre me ha hecho feliz, por eso cuando falleció la verdad es que lo sentí como uff. Aparte de que es famoso, pues no sé, yo no le he conocido, lo he visto en persona solo cuando estuve estudiando en Dallas, pero dices, es increíble que alguien que no has podido hablar con él, pues te haya hecho Kobe Bryant. Y he tenido la oportunidad de leer en estos días mucho sobre su historia, sobre su infancia, sobre cómo es, y efectivamente ha corroborado lo que ya me imaginaba, que para llegar a ser este legendario jugador de básquet, hay en él una personalidad realmente increíble. Mucho de su mentalidad realmente era extraordinaria, y es por eso que me gustaría comenzar esto, porque lo vamos a hilar, luego lo vais a ver. Kobe Bryant tiene frases como, por ejemplo, no puedo identificarme con gente floja, no hablamos el mismo idioma, no lo entiendo, no quiero entenderlos. Kobe Bryant también decía, lo más importante es intentar inspirar a las personas para que ellos puedan ser grandes en lo que sea que quieran hacer. Y Pau Gasol, que como sabéis, jugó en los Lakers con él, que es amigo íntimo, que jugó 3 finales de la NBA y ganó 2 anillos. 2 anillos los Lakers ganaron con Pau Gasol. Dice Pau Gasol de Kobe Bryant, para él no había tiempo que perder, hay que aprovecharlo al máximo. Una filosofía de vida muy válida. Y también decía, Kobe nos enseñó a no ponernos límites, esforzarnos como el que más. Y de hecho hay una anécdota, para terminar con el tema Kobe Bryant, que seguro que habéis escuchado, y si no, pues es guay que lo sepáis. Kobe Bryant, como sabéis, ganó el oro olímpico contra Pau Gasol, creo que fue en el 2008, en una final mítica, que yo recuerdo que España estuvo a punto de ganar al equipo de Estados Unidos, y ese mismo año no solo había perdido los Juegos Olímpicos Gasol contra Bryant, sino que también había perdido el anillo en su primer año en los Lakers. Y cuenta Pau Gasol que cuando él regresó al primer día a los entrenamientos de los Lakers para empezar la temporada nueva, cuando abre su taquilla, lo primero que se encuentra es colgando la medalla de oro de Kobe Bryant, esa medalla de oro que le había quitado por los pelos, y un mensaje que decía, vamos a trabajar, este año no vas a perder ninguna final. Y fíjate eso lo que son las cosas. Ese año efectivamente Pau Gasol ganó su primer anillo, el primer anillo de un español en la historia de la NBA,
junto con Kobe Bryant. El año siguiente más. ¿Por qué te cuento toda esta historia de Kobe Bryant? Aparte que a mí me gusta mucho. Me inspira porque Kobe Bryant me inspira mucho por esta mentalidad de trabajo, de ir a más. Y hay un personaje en la Biblia, ya sabéis que a mí me gusta a veces hilar estas cosas, personajes conocidos o de la tele, lo que sea, y hay un personaje que a mí me recuerda un poco a Kobe Bryant por esta mentalidad, por un comportamiento extraordinario en lo que hizo, y ese se encuentra en Mateo 8. Me gustaría que fueras a Mateo 8 y vamos a hablar la historia de un centurión, Mateo 8, Kobe Bryant y el centurión y Kobe Bryant. Mateo 8, esta historia también la puedes ver en Lucas 7, yo voy a usar el texto de Mateo 8, pero también lo puedes leer en Lucas 7, de hecho, si os parece bien familia, no lo vamos a leer aquí, no os lo voy a leer, os lo pongo de deberes, me encantaría que leáis Mateo 8 del 5 a 13 y Lucas 7 del 1 al 10 en tu casa, en la versión que quieras de la Biblia, y que puedas pensar lo que vamos a hablar ahora, y también de paso pueda Dios revelarte a ti cosas que son solo para ti, y eso es genial cuando uno lee la Biblia, así que te lo pongo de deberes, lee tú en casa Mateo 8 del 5 al 13 y Lucas 7 del 1 al 10, aquí no lo vamos a leer, solo vamos a parafrasear para ir más rapidito, y en casa te lo lees si de verdad te interesa, y deja que Dios pueda ayudarte a hacer tu puzzle, que pueda ir saboreando lo que estamos hablando y que pueda añadir muchas más cosas personales a ti, así que eso es lo que vamos a hacer. Mira, así como te contaba que Kobe Bryant fue alguien extraordinario, un personaje extraordinario, pues para mí el centurión también es un hombre extraordinario y su historia es realmente alucinante, está llena de detalles preciosos, cosas tremendas, pero a mí me gustaría, como sabéis, en Salem Barcelona ser muy práctico, ir a cosas que son muy sencillas, que podemos hacer y que podemos ejecutar más o menos fácil. A mí me gustaría dividirlo más o menos en 3 cositas, y esas 3 cositas tienen que ver con un comportamiento extraordinario de este hombre, con una fe extraordinaria y con un mensaje de Jesús extraordinario. Estas 3 cosas me gustaría que quedaran más o menos guardadas en tu cabeza. Este hombre tuvo un comportamiento extraordinario, tuvo una fe extraordinaria y Jesús nos deja un mensaje extraordinario. De eso vamos a hablar en esta mañana, si os parece bien. Vamos a comenzar. En cuanto al comportamiento de este centurión, ya os lo digo, os lo leéis en casa, yo aquí directamente voy a ir comentando según lo que yo para mí considero importante y estoy trabajando en ello en mi puzzle. Hay 4 cosas dentro del comportamiento extraordinario de este hombre que me gustaría que aprendiéramos, que pensáramos, que evaluáramos si nosotros estamos a la altura en este caso. De hecho, esa es la gracia de la Biblia, leer historias y de alguna manera ponernos en el lugar de alguno de los personajes y de esa manera decir, pues lo estoy haciendo bien, mal, esto me inspira a mejorar. Ojalá esta historia del centurión te inspire como me está inspirando a mí en estos días de confinamiento, a hacer mi puzzle, a ajustar cositas. En cuanto al comportamiento extraordinario de este hombre, hay 4 cositas que me gustaría que apuntarais o pensarais cuando leéis, 4 cositas que me llaman la atención en esta historia sobre este personaje, utilizando los 2 textos, Mateo y Lucas, como hemos dicho, porque hay diferentes detalles en ellas. Número 1, primera cosa que me llama la atención del comportamiento extraordinario de este hombre. Me llama la atención que él trae su petición delante de Jesús. Algo que puede parecer muy obvio, pero me parece un acierto extraordinario. Este hombre además no era ni siquiera judío, era un romano, con lo cual no sabemos si creía en Dios o solo en Dios o en alguno de los dioses romanos, no tengo ni idea, pero él tenía una situación que no podía resolver y se le ocurre una idea. Ojo, una idea. Dice, voy a llevar eso ante Jesús. Y esa familia es una gran idea. Y yo quiero animarte en esta mañana, que seguro que tenemos evidentemente muchas peticiones con el tema que estamos viviendo, con el trabajo, con presiones, con relaciones, con conflictos en casas. Uno lee noticias y nada más que vienen problemas y problemas que son. Vamos a llevar nuestras peticiones delante de Jesús. Esta es una gran idea, familia. Una gran idea. De hecho, a mí me encanta porque no sé si os pasa que alguna vez habéis hecho alguna gestión que tenéis que solucionar de lo que sea, y llamas a un teléfono y no te cogen, o te pasa, no, tienes que llamar a este otro, y este otro, no, llama a este otro, y envía una carta, y envía hasta que... Y uno se agota diciendo, ay, ojalá, y cuando acierte con poder resolverlo. En cambio, ¿qué diferencia cuando tú tienes un problema, vas a la ventana o llamas a alguien y de repente lo solucionas y dices, qué bien, qué maravilla, tema cerrado, carpeta cerrada, otra cosa. Bueno, esto ocurre con las cosas de Jesús. Me encantaría que esas cosas que te están inquietando, esas dificultades o peticiones que tengas como este hombre, las pongas delante de Jesús. De hecho, Filipenses 4:6, en palabras de Pablo, ya sabéis, el renacido, Pablo dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Tremendas palabras de Pablo, me encanta como dice, sean conocidas, o sea, trae tus oraciones delante de Dios, eso sí, recuerda algo, recuerda ser agradecido con las cosas que Él ya ha hecho, y esto es importante, no solo traerlas, sino además ser agradecido, porque Dios ha hecho un montón de cosas
por nosotros y sigue haciendo. Algunas las entendemos bien, otras no, otra vez, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios, así que en eso tenemos que confiar, familia. Así que número 1, dentro del comportamiento extraordinario de este hombre, trae tus peticiones delante de Dios. Número 2, que me gusta de este hombre, en su comportamiento, algo que me llama la atención, la compasión por un esclavo. La compasión por un esclavo. Y me llama la atención porque este hombre, como os decía, era romano, era centurión, es decir, era jefe de 100 soldados, y tenía esclavos, porque esclavos era normal en aquella época. Hoy en día, por suerte, esto está más que pasado, pero es que en la época que estamos hablando aquí en la Biblia, los esclavos no es que fueran normal, sino que formaban parte de la sociedad. Nadie ni siquiera lo discutía eso. De hecho, si tú lees las cartas de Pablo, ve cómo manda mensajes específicamente a los esclavos, porque es lo que había. De hecho, tuvieron que pasar muchísimos años para que se empezara a debatir el tema esclavos y luego terminar con ello. Pero en esta época los esclavos era absolutamente normal, nadie lo discutía, ni le parecía nada malo, sino que formaba parte de la sociedad. Y es más, un esclavo no tenía ningún valor, y menos para los romanos. O sea, un esclavo, tú lo puedes leer en la historia de los romanos, era como un mueble, o sea, lo podían tirar, lo podían romper, lo podían matar, podían hacer lo que le quisiera la gana con un esclavo. Y es por eso que la segunda cosa que me encanta en el comportamiento extraordinario de este centurión es que el tío este tiene compasión por su esclavo. En vez de, dice que estaba enfermo, muy enfermo, en la cama, a punto de morir, y en vez de decir, bueno, pues que me traigan otro, ya otra cosa, lo que sea, él tiene una compasión tremenda por este hombre y decide poner su petición delante de Dios por él. Y a mí eso me encanta, me llama mucho la atención, porque muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones sobre nosotros, sobre las cosas que nos estamos viviendo, y es correcto, hay que traerlas delante de Dios, pero qué interesante es ser capaces de desarrollar un corazón de compasión, capaz de orar por necesidades de otros. Aunque, como en este caso, también seguramente saldría beneficiado él si su esclavo estuviera bien, pero qué interesante que podamos desarrollar oraciones sobre los que tenemos alrededor. A mí me encantaría ponerte como desafío en esta mañana que empieces a pensar por quién puedo yo tener o comenzar a tener compasión en esta mañana y orar. ¿Por qué persona a lo mejor se me ha escapado o qué situación de mi vida? A lo mejor puede ser incluso tu esposa o tu esposo o tus hijos, que a lo mejor hay algo ahí que estás guardando. Vamos a empezar a tener un poquito de compasión, o nuestro vecino o quien sea, un poco como ahí, vamos a empezar a traer delante de Dios oraciones que tienen que ver con otras personas, que a lo mejor ni siquiera dices como el esclavo le tocaba o lo merecía, quién sabe, pero vamos a mover nuestro corazón a orar por otras personas, no solo por lo que nos pasa a nosotros. Y eso me encanta del comportamiento extraordinario de este hombre. Trae sus oraciones delante de Dios, pero además trae una petición para otra persona, que esa persona además tendría su familia, con lo cual, maravilloso ese movimiento. Dice la Biblia en Lucas 6, 37-38, en palabras de Jesús: no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Denles a los otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Me encanta ese texto de versículo. De hecho, el otro día estaba viendo una película, no sé si la habéis visto, me gustó muchísimo, El libro de Eli, de Denzel Washington, gran película, y utiliza en un momento dado este versículo que es mucho mejor es dar que recibir, en la versión que todos conocemos, dar que recibir. Así que busca en estos días que Dios pueda mover tu corazón a compasión, y vamos a orar por personas que a lo mejor habíamos desestimado para orar, o decíamos, esto es tal. Bueno, es tiempo de compasión en estos momentos, así que me encanta eso. Muy bien, continuamos con el comportamiento extraordinario de este centurión en su comportamiento extraordinario, como te decía. Hemos dicho que trae tu petición delante de Dios. Número 2, hemos dicho compasión por un esclavo, si ten compasión por aquellas cosas que quizás no la merecen. Número 3, respeto por su comunidad y Dios. Hay un detalle que me gusta mucho, esto lo puedes encontrar en Lucas, no aparece en Mateo. Y nos dice que fueron mensajeros los que llegaron a Jesús con esta petición, y esos mensajeros decían que este hombre era un hombre bueno, que cuidaba a la comunidad judía que había allí, y que además les había construido una pedazo de sinagoga, un templo ahí para que ellos pudiesen adorar a Dios y hacer sus historias. Y eso me encanta de este hombre. Ese hombre se había ganado el respeto de su comunidad y de Dios, y me encanta ese detalle en esta persona, una persona que no solo ahora que tenía este momento de que tenía un esclavo que quería sanarlo, que se acerca a Dios, sino que ya en su vida diaria estaba demostrando una intención de estar cerca de Dios y respetar a una comunidad que creía en Dios. Y a mí eso me encanta, porque a veces yo como pastor en Salem, Barcelona, a veces no encuentro, o tenemos en las reuniones de oración o cosas, vienen peticiones, y evidentemente siempre estará abierta la casa y las puertas para cualquier petición, sea lo que sea, pero es curioso que muchas veces la mitad de esas peticiones son personas que yo digo, y luego tengo que preguntar yo, oye, ¿quiénes son? ¿Quién es esta persona?
¿Cuándo ha venido? ¿Quién es? O sea, no los conozco. Y no los conozco muy sencillo porque a lo mejor son personas que suele pasar, me encuentro, que tienen una situación difícil como le pasó a Centurión y aparecen a la iglesia, y llegan a la iglesia, ahora como ahogados y tal, que Dios me salve, que Dios me salve. Y por supuesto que se vale y se puede y siempre es buen momento para orar, pero qué interesante que podamos ser personas como este centurión, que en su comportamiento extraordinario era un hombre que demostraba en su vida diaria que estaba pendiente de las cosas de Dios. Había en él un hambre, una ganas de Dios, que no solo cuando las cosas aprenden, sino que en él había un corazón de respetar a su comunidad y de respetar a Dios. Y eso me encanta de este hombre. Salmo 63.1, en palabras del gran David, ya sabéis, David, el Messi de la Biblia. David decía, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Me encanta. Había en David un deseo de buscar a Dios cada mañana, en cada momento. Oye, aprovecha, por favor, aprovecha estos días para buscar a Dios como nunca lo has buscado, para leer la Biblia como nunca la has leído. Sí que tenemos más tiempo que nunca, así que es el momento de buscarlo, para que cuando lleguen momentos donde tengamos que hacer algo con necesidad, podamos demostrar que nosotros no hay un corazón solo egoísta, sino que hay un corazón de deseo, de amor por Dios. Me encanta eso del centurión. Él trae sus peticiones delante de Dios, tiene compasión por un esclavo que no tocaba, y era un hombre respetado por su comunidad y que tenía en su corazón un deseo de Dios. Y lo demostraba con sus hechos, no solo cuando las cosas se ponían mal. Me encanta eso y me inspira muchísimo de este centurión. Y última cosa, la cuarta cosa que yo destaco así, hay muchísimas, pero yo me quedo con estas 4 prácticas que creo que os pueden servir. 4. La última es que este hombre muestra una humildad y un respeto extraordinario delante de Dios. Brutal. Una humildad y un respeto maravilloso. Lo ves en cómo se acerca y cómo Dios mismo le dice, vale, ok, voy a ir allí a sanar a ese esclavo. Y él dice, no. Que alucinante. A ver, ¿quién se atrevería a decirle a Jesús que no, que venga a tu casa, por favor? Por favor, que venga. No, él me dice, no soy digno de que entres en mi casa. Alucinante. Este hombre que, como os decía, tenía un respeto y conocía a la comunidad judía y conocía a Dios, sabía que no estaba quizás bien visto que entraran judíos en casa de gentiles y cosas de este rollo que había en aquella época, y evidentemente que no me cabe duda que Jesús hubiera entrado porque decía que iba, pero me encanta una vez, qué respeto, qué humildad, él sabía que estaba delante de alguien superior a él. Y eso me encanta y me recuerda muchas cosas a mi vida, porque creo que es un error que cometemos muchas veces, familia. El amor de Jesús es tan grande, es un Dios tan personal, tan cercano, amigo tuyo, que a veces confundimos eso con la falta de humildad y respeto por nuestras partes. Y hablo por mí el primero, por supuesto, por mí el primero. Muchas veces en la confianza que tenemos con las personas nos pasamos de la raya y faltamos al respeto y se nos va la humildad. Y eso es algo muy triste. Te puedes decir los chavales, ¿qué pasa con los padres, con vuestros padres? Y más ahora que lleváis mucho tiempo con ellos en casa, ¿qué pasa? Muchas veces la confianza que tenemos con ellos nos lleva a faltarles al respeto de una manera que no puede ser. Muy mal, muy feo. No puede ser. Ellos son nuestros padres. Hay que respetarlos, hay que honrarlos, nos enseña la Biblia. Hay que cuidarlos, hay que ser humildes. Pero es lo que ocurre a veces con la confianza. Y por eso me encanta que este hombre reconoce que quien tiene delante, aunque él era un centurión, ojo, un centurión romano. Los judíos eran esclavos de los romanos. Estaban sometidos. Este hombre era un centurión, tenía hombre, y él se pone delante de Jesús, que aparentemente no era ni respetado ni siquiera por los judíos, muchos de ellos, las autoridades no lo querían. Y dice, ojo con este hombre, cuidadito con Jesús, ojo, en mi casa no hace falta, no soy digno de que entres en mi casa. Tremendo. Es por eso que a mí me gustaría, en el puzzle que estamos haciendo, que revisáramos, y yo soy el primero que quiero revisar, cómo está mi humildad delante de Dios, cómo está mi respeto delante de Dios. Evidentemente que amo tener esta confianza con Dios, contarle todas las cosas, es mi amigo y me encanta estar cerquita de Él, pero quiero que siempre en mi corazón haya la conciencia de que estoy delante de Dios. De hecho, ¿os acordáis esa historia donde los discípulos en un momento dado dicen, Jesús, enséñanos a Dios, muéstranos a Dios, queremos ver a Dios? Ya se vinieron arriba, ¿no? Y con Jesús decía, muéstranos. Y Jesús se lo mira y dice, ¿lo tenéis delante? Es que está aquí. Soy yo, lo tenéis delante, no os dais cuenta. Y esto es lo que creo que a veces nos pasa, familia. Muchas veces en esa confianza con Jesús, por ese amor, esa cercanía que Él tiene con nosotros, perdemos que debemos acercarnos con un corazón humilde y respetuoso. Ese que está ahí es Dios mismo. Y eso es algo que tenemos que respetar. Así que muy bien, familia. Eso es lo que me gustaría deciros en cuanto al comportamiento extraordinario de este centurión. Que a mí me inspira, lo dicho, trae tus peticiones delante de Dios, empieza a tener compasión por cosas que quizás no las tenías hasta ahora y te llevas delante de Dios. Número 3,
Hemos dicho que tenemos que tener respeto de nuestra comunidad y por Dios buscarle con todas nuestras ganas, no solo en momentos de dificultad. Y número 4, como hemos visto aquí, un corazón totalmente humilde que respetaba a Jesús. Así que te desafío con eso, y vamos con el segundo apartado que hemos dicho. Primer apartado, un comportamiento extraordinario. Segundo apartado es una fe extraordinaria. Y me gustaría resaltar 3 cositas de esta fe extraordinaria, en este milagro tremendo que vemos en este texto de la Biblia. Número 1, que me gustaría, en esta fe extraordinaria, me gustaría decir que sorprende a Jesús, que es algo alucinante, sorprende a Jesús. Y eso me encanta porque no hay muchos textos en la Biblia donde veamos que Jesús es sorprendido. De hecho, es Él quien sorprende siempre a los demás, ya que tiene revelación de lo que están pensando, de lo que están haciendo, en fin, es Jesús, pero es Jesús quien es sorprendido. Y me encanta eso, porque además Jesús no es sorprendido con un pecado que digas, increíble, qué pecado, no es sorprendido porque diga, madre mía, lo que has hecho, no es sorprendido por errores, sino le sorprende, ¿qué es lo que le sorprende? La fe. Sorprendido con una fe impresionante en este hombre. Y me encanta eso. Me encanta que a Jesús no le podemos sorprender con grandes fallos, por mucho que hayas hecho cosas mal, por mucho que haya cosas que tú digas, no se las quiero decir a nadie, esto es imposible. A Jesús no le vas a sorprender, le vas a sorprender con tu fe. Y eso es tremendamente precioso, tremendamente precioso. Segunda cosa que me llama la atención de esta fe extraordinaria de este hombre es que está argumentada desde una experiencia personal. Es decir, él le dice, si os fijáis en el texto, luego lo leéis en casa, está genial, él le dice, igual que yo doy órdenes y se ejecutan, yo sé que si tú das la orden también se va a ejecutar. Y me encanta eso porque este hombre relaciona este aspecto de la fe con algo que tiene en su diario vivir. Es decir, para este hombre, su experiencia personal como centurión, donde su palabra se cumple, le ayuda a aumentar su fe en Jesús. Lo enlaza, ¿sí me está siguiendo? Y eso me gusta, porque es cierto que muchas veces yo pensaba, oye, mi palabra, en mi caso, ¿se cumple? Yo creo que no. En muchas ocasiones yo digo, venga, Abraham, ahora voy a hacer esto, voy a leer, voy a orar, voy a tal. Ahora sí, me voy a poner con el gimnasio y tal, no sé qué, voy a llamar a mi madre, voy a llamar a mi abuela, voy a ir, no sé. Son solo ejemplos, no solo te hablo de palabra, te hablo de que creo que nuestra fe, mucho de que pueda crecer, de que sea extraordinaria, tiene que ver con cómo la estamos alimentando, con lo que estamos viviendo. No sé si me explico. Igual que pasó con este centurión, que una experiencia personal de su deber le ayudaba a crecer en su fe, creo que necesitamos alimentar nuestra fe con nuestros hechos. Y la tercera cosa que me llama la atención, evidentemente, de este milagro, es que estamos hablando de un milagro Amazon, un milagro online, un milagro a distancia, que no hay muchos en la Biblia así, no hay muchos. Normalmente Jesús sanaba allí en el mismo sitio a la persona, lo tocaba o hacía diferentes cosas. De hecho, es algo que me encanta de Jesús, que los milagros no se parecen casi ninguno a otro. Eso me encanta, porque los humanos nos encanta poner normas y decir, esto se hace, si hago este paso, ¡bum! Milagro. Pues no, me encanta que no es así. Jesús no es así. Cada uno es diferente y aquí encontramos uno que es online, es a distancia, Lo sana a distancia, ya que le digo, no entres en mi casa, pues Jesús no hay ningún problema, ¡pum!, sanado a distancia, con la palabra. Y me gusta eso, porque muchas veces encontramos, me gusta como fe extraordinaria este hombre. No necesitaba que Jesús viniera a su casa, sino una fe realmente, oye, a distancia, de donde tú estés. Me encanta, porque en cambio encontramos otros textos, ¿os acordáis, por ejemplo, en Juan 11, 20 al 22, en la historia de Lázaro, cuando muere, ¿verdad?, y está lejos. Y cuando Jesús llega allí a casa de Marta y María, Marta le dice a aquella famosa que todos los que hemos ido a escuela dominical le hemos oído, que es Jesús. Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. ¿Os acordáis de esa historia? Ella entendía que para que hubiera el milagro, pues tenía que estar Jesús allí. Aunque luego añade, lo puedes leer en el versículo 22, que dice, pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú pidas, de eso estoy segura, le dice Marta. Así que en ella, desde luego, también había fe. Quizás no tanta como este hombre para hacer, oye, Jesús, si hubieses orado por él, si hubiera sanado. Así que son solo detalles. De hecho, a mí me parece la fe algo tremendamente misterioso, algo precioso y tremendamente difícil de descifrar. ¿Cuánta fe tenemos cada uno? Qué difícil saber esto. ¿Cuánta fe tenemos cada uno? Eso yo creo que es algo tan personal que uno, cuando mira dentro de sí, realmente tiene que ser tan sincero con Dios. Porque la fe no es algo, digamos, que esté cerrado, sino que aumenta, crece, pero también disminuye en función de muchas cosas. Es realmente un misterio la fe. ¿Cuánta fe tenemos cada uno? Es un desafío
es un desafío grande que pues seamos capaces de hacer crecer nuestra fe. No sé si nos dará para llegar a una fe extraordinaria como este hombre, de ser capaces de decir a Jesús, desde allí dilo, no sé si nos llegará a eso, pero queremos hacer crecer nuestra fe. Y a mí me inspira la historia de este centurión en este sentido. Un hombre con un comportamiento extraordinario y una fe extraordinaria. Juan 20 al 29, en el versículo 29, ¿os acordáis? En palabras de Tomás dice, Jesús, en Juan 20, 29 aparece cuando él se aparece a los discípulos después de morir. Él dice, ¿creíste porque me viste? Le dice Jesús a Tomás, ¿crees porque me ves? Ahora que me tocas, ¿lo ves? Dice Jesús, felices o bienaventurados los que confían en mí sin haberme visto. Se vale por supuesto también una fe como la de Tomás. Cada uno tiene una medida de fe. La historia está en que esto que estamos hablando nos inspire a tener una fe un poquito más grande. Que podamos argumentarla, que podamos hacerla crecer, que podamos alimentarla de tal manera que crezca a través de las experiencias que Dios nos da en nuestras vidas, a través de la palabra, de lo que oímos, de lo que bebemos, de lo que recibimos, que pueda empezar a crecer una fe que nos ayude a ser más fuertes en momentos de dificultad, como este que estamos viviendo, que es uno de tantos. Evidentemente que a todos nos abruman y dices, madre mía, qué montón de cosas. Bueno, pues como pasa cuando cae un avión, que hay no, pero bueno, por desgracia, hay muchos enfermos todos los días, de enfermedades terribles. Los hospitales están llenos de muchas cosas. ¿Quién nos dice que a nosotros no nos va a tocar? Evidentemente, estamos todos ahí. Y la historia está en que vivamos los momentos que vivamos, podamos afrontarlos con una fe a la altura, sabiendo que Dios ha prometido no librarnos de todas las cosas, ha prometido acompañarnos en todo momento, y eso es maravilloso. Y por último, como os decía, pero bueno, creo que quería leeros también en 1 de Timoteo 4:12, palabras de Pablo a Timoteo, que le dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Interesantes estas palabras de Pablo, retando a Timoteo, como yo te quiero retar a ti, a que nuestra fe, nuestra manera de comportarnos, como este centurión con un comportamiento extraordinario, pueda inspirar a los demás. Es tiempo donde más que nunca, quizás lo que estamos viviendo haga que la gente esté un poquito más receptiva, y eso los cristianos tenemos que aprovecharlo. ¿Aprovecharlo para qué? Para inspirar, no para engañar a nadie, para inspirar. Somos como ellos, con miedos, con incertidumbres, con dificultades en el trabajo, con dificultades, con gente enferma. Somos como ellos, pero hay algo que tenemos, una esperanza preciosa, una fe en Dios, a quien podemos acudir. Muy bien, y por último, como os decía, tercera cosa, una afirmación extraordinaria que esta viene de parte de Jesús, y esta sí me gustaría leerla, que está en Mateo 8, del 10 al 12, y dice así, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Ojo, qué palabras de Jesús, flipas. Dice el versículo 11, oigan bien esto, dice Jesús, oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Ojo, como confía este hombre, de una manera que le sorprendió. Me encanta eso. Esa gente, dice, participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera, a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y les rechinarán de terror los dientes. ¡Wow! Tremendo texto de Jesús. Hay varios en el Nuevo Testamento donde dice esto. Él está diciendo, evidentemente, a los judíos, que pensaban que por el hecho de ser judíos y de tener ahí la ley y todas esas cosas, ya tenían garantizado el gran premio que es estar con Jesús, porque ese es el gran premio. Evidentemente que todos deseamos vivir esta vida lo mejor posible y que no haya muchas enfermedades, dificultades, esto evidentemente, pero el premio, lo más grande está hecho ya, familia, que es un destino precioso en el cielo. Lo demás son cosas, de alguna manera nos tenemos que marchar, algunos de ancianos, que es lo que todos deseamos, pero a veces las enfermedades es una manera que Dios tiene que utilizar para que tengamos que marchar, porque si no, ¿cómo vamos a marchar? El premio es esa cena con Jesús ahí en el cielo. Y encima ha sido abierta a nosotros, que en un principio parecía no era así, pero se abrió para nosotros. Y me encanta lo que dice aquí Jesús, porque Él está diciendo, mira, para estar en esa cena maravillosa, para disfrutar de esa eternidad, no lo consigues con un DNI. No lo consigues porque eres judío y llevas el carné ahí, porque ya has hecho 1000 cosas. La fe.
fe lo que nos une. La fe. Esa es la clave. Lo que nos hermana es la fe. Y me encanta eso, que podamos ser parte de los que él dice aquí, aquellos que se van a unir con una fe extraordinaria como la de este hombre. Ojalá podamos ser nosotros parte de eso. Y me gustaría terminar de esta manera, hasta aquí, deseando que sea un mensaje que os pueda animar, que lo podáis pasar si queréis a personas que creáis que le puede servir. Ojalá, familia, vamos a aprender de Kobe Bryant, del centurión de la Biblia, un hombre con un comportamiento extraordinario, con una fe extraordinaria, y luego ese mensaje de Jesús que me encanta, es un horizonte. Me encanta tener un horizonte delante, es algo maravilloso eso, no sé si lo has pensado. No sé si os pasa a vosotros que en el diario de vivir a veces uno no sabe qué hacer, pero que cuando tienes algo delante es como que digo, oh, qué ilusión, ¿no? Porque sé que voy a llegar allí, o voy a ver a esta persona, o el sábado voy a hacer esta cosa, y me hace ilusión, y estás como activado porque tienes algo por delante. En cambio, cuando no hay nada delante es como decir, bueno, pues otro día más, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No, tenemos un horizonte delante. Maravilloso. Tenemos una esperanza extraordinaria gracias a Jesús. Así que anímate. Levántate, empieza a orar, a alimentar la fe dentro de tu corazón, porque tenemos cosas increíbles delante, sobre todo por lo que Dios prepara en el cielo. Y por último, me gustaría recordaros unas palabras que os dije a todos aquel día en Nochevieja, el 31 de diciembre del 19, que lo pasamos súper bien, ¿os acordáis? Yo os compartí un mensaje que creía de parte de Dios para nosotros en este año. ¿Os acordáis lo que era? Son palabras de Pablo en Romanos 1, donde él dice, mejor que cualquier mensaje, el animaros unos a otros en nuestra fe. ¿Os acordáis? Y yo cuando sentía eso de parte de Dios, en mi opinión, en mi corazón, y lo quería compartir a vosotros, pensaba, ok, vale, es lo que os decía, este año el reto es que entre todos podamos hacernos crecer en nuestra fe. Que, como decía Pablo, uno solo, bueno, sí, yo tengo un mensaje, y yo el pastor, y el otro pastor, yo tengo, pero yo, no me da, yo no llego, es imposible. No hay hombre capaz de poder llenar, no, es imposible. Necesitamos la ayuda de todos, y ese era el mensaje que yo entendía de parte de Dios. Pero también pensaba, bueno, Jesús, ¿y esto cómo lo ejecutamos? Yo se lo explico a vosotros, a mis hermanos, a mis amigos, pero ¿cómo lo ejecutamos? Que cambiamos las reuniones, que haya más gente participando, en fin, yo dándole vueltas a mi coco, y qué hacer para que entre todos podamos crecer en la fe. Yo necesito tu ayuda para hacer crecer mi fe, no te quepa ninguna duda. Yo la necesito, mis padres, los pastores también la necesitan, todos la necesitamos. Y fíjate lo que son las cosas, ha llegado esta situación, que evidentemente ni idea de eso yo que iba a saber, pero creo que más que nunca esa palabra se hace grande hoy. ¿Te das cuenta? Más grande que nunca. No podemos ir a la iglesia y que haya el pastor de turno que nos no sé qué, que nos ore. No. Ahora toca que cada uno de nosotros quizás retomemos algo que no se hacía mucho, que se hacía antes, que era llamar por teléfono. Me sirve también videollamada, WhatsApp, lo que tuviera, pero ¿qué tal si cada uno de nosotros empezamos a utilizar nuestro corazón, nuestra fe, a tener compasión por los demás y empezar a llamar a nuestros hermanos? Que no es solo trabajo de los pastores y los líderes de turno, que no. ¿Por qué no cada uno empezamos a encender nuestros hogares llamando a otras personas y pudiendo alimentarnos en la fe, como decía? Porque mejor que este mensaje de Estoy dando yo, mejor que el mensaje del superpredicador que te guste, mejor que eso, estoy totalmente de acuerdo con Pablo, es el hacernos crecer unos a otros en la fe. Lo necesitamos, lo necesito muchísimo, así que me encantaría que estos días que estamos viviendo así te desafío a eso, a que puedas empezar a bendecir a los que están a tu alrededor, vecinos y también en tu comunidad cristiana. Usa tu teléfono, usa el WhatsApp y no te quedes esperando en tu casita que te llame, no, ¿por qué no? Oye, aprovechas y estos 15 días de repente o 30 o lo que sea se convierten en los mejores días de amistad con otras personas de la iglesia o de tu comunidad y de repente cuando volvamos aquí en un tiempo cambie esa relación con ellos. ¿Por qué? Porque en estos días empezaste a querer bendecir. ¿Por qué estos días no pueden ser a lo mejor los mejores de tu vida con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Yo evidentemente estoy pasando muchísimo tiempo con mis hijos que hacía, ni se sabe. Y me encanta estar con ellos, darles besos, abrazarles, evidentemente que hay dificultades si son niños, pero ¿por qué no podemos hacer que, a diferencia de lo que a veces leemos, se lee por ahí que a lo mejor ahora hay más divorcio, va a haber divorcio, luego no, ¿por qué no hacemos exactamente todo lo contrario? Que estos días puedan ser los mejores días vividos en pareja nunca, que me pueda acercar a mi esposa como nunca me he acercado, que me pueda acercar a mis hijos como nunca, a mis padres, es verdad que puedes dar, pero quizás con las llamadas, con estar más atento que nunca con él, ¿por qué no pueden ser los mejores días? Dadas las circunstancias, sin más, dadas las circunstancias. Así que esto es lo que quería compartiros, familia, quiero mandaros un abrazote inmenso a todos, os quiero un montón y deseo que Dios os bendiga mucho. Podríamos orar, pero la verdad que a mí me gusta mucho más cantar, no voy a cantar ahora, ya me gustaría, pero me gustaría recomendaros una canción que me pasó mi amiga Gri, que le quiero un montón, y que la llevo sin parar de cantar toda esta semana y todas las que me quedan, que es una canción de Cary Job y Cody Corns, se llama The Blessing,
The Blessing. Búscalo en YouTube, pones The Blessing, Cary Joe. Es una canción en inglés que es una canción de bendición preciosa y el coro está en español porque dice amén. Y me encanta, son una serie de bendiciones donde habla sobre bendecir tu vida, que Dios te cuide, que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, que tu presencia se acompañe, que Él pueda ser real en nuestras vidas y siempre con un fuerte amén. Casi sea. Dios bendiga mucho, familia, os quiero un montón. Cuidaros mucho. Hasta luego.